Bueno, empezaré un poquito explicando qué es la ansiedad, haré una breve introducción y luego iremos un poquito más a ver las técnicas, ¿vale? Iremos a lo más concreto. En principio, últimamente se habla mucho de ansiedad, de estrés, pero ¿realmente sabemos lo que es la ansiedad? La ansiedad al final es un mecanismo adaptativo natural que nos permite a todos ponernos en alerta ante cualquier situación comprometida o amenazante. Es algo natural, muchas veces es vivido como algo raro, extraño, pero es un mecanismo natural que tiene el cuerpo. Imaginaros que en esta sala entrara, por ejemplo, un toro, un león. Todos en esa situación al final nos pondríamos en alerta, nos haría tomar una decisión, la de alejarnos, la de salir huyendo. Por eso principalmente su función es la de protegernos de dicha amenaza, haciendo que estemos en esa situación evitando o salgamos corriendo a luchar. ¿Qué puede causarnos ansiedad? Al final, cada persona somos diferentes. Lo que a mí me puede causar ansiedad, a otra persona no, a otra sí. Puede haber diversos factores. Entre ellos podemos destacar el casarse, divorciarse, el empezar un nuevo empleo, la muerte de un cónyuge, de un familiar cercano, un despido, una jubilación, tener un bebé, problemas de dinero, mudanzas, tener una enfermedad grave. Son situaciones a las que, al no ser conocidas, nos puede surgir un grado de ansiedad, de estrés, que no sabemos en un principio cómo adaptarnos a ellas. Pero esto es individual y personal a cada uno. Lo que me afecta a mí no le puede afectar a otra persona, por eso la manera de vivirlo es diferente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo en una situación determinada sufro ansiedad y otra persona no? Aquí entran un poquito en cuenta los factores. Para que a una persona le afecte la ansiedad se tiene que dar el conjunto de esos tres factores. Hay unos que se llaman factores predisposicionales, que son las variables biológicas del sujeto y constitucionales, el cómo cada uno vive una situación, las maneras de adaptarse o no adaptarse. Luego os pondré un ejemplo. Los factores activadores son aquellos hechos o situaciones que son capaces de activar al sistema de alerta, la preparación para responder ante ellas y la respuesta a esa situación. Luego están los factores mantenedores, que son los que afectan a que los problemas de ansiedad no se resuelvan satisfactoriamente. Por ejemplo, una persona que sufre ansiedad al ver un perro. Factor predisposicional sería que esa persona en un pasado hubiera tenido una situación en la que un perro la haya mordido. Factor activador sería el ver a un perro, y el factor mantenedor habría sido las cosas que yo he hecho anteriormente para no ponerme nervioso ante la situación de ver a un perro. Entonces, el conjunto de esos tres factores es lo que hacen que salte la ansiedad. Cualquier duda que tengáis podéis parar en cualquier momento, ¿vale? Es un poquito la explicación de la ansiedad con el conjunto de los tres factores, los predisposicionales, los activadores y los mantenedores. La respuesta de una persona ante una situación de ansiedad es diferente en cada uno. Sea una respuesta fisiológica, que es lo que yo siento, lo cognitivo, lo que yo pienso, y la motora, lo que hago. Ante una situación de ansiedad, la respuesta motora puede ser de evitación del objeto, de aislamiento de las personas que pueden ayudarme a superar esa situación. Por ejemplo, el dejar de estar con los amigos porque no encuentras apoyo en ellos. Una urgencia para escapar, una huida, estar irritable, agresivo, tener movimientos descontrolados, gritar, llorar. Al final son respuestas que el propio cuerpo está dando. La respuesta cognitiva, las anticipaciones catastrofistas. Muchas veces ante una situación, antes de dar una respuesta ya estamos preveyendo lo que va a pasar, nos anticipamos. En la respuesta cognitiva también encontramos dificultades de atención, de concentración, los pensamientos irreales o negativos, los pensamientos de tristeza o de desinterés por el entorno. Al final dejas de hacer muchas cosas para no sufrir esa ansiedad. La respuesta fisiológica al final es lo más básico. Todos alguna vez nos hemos puesto nerviosos, hemos sentido palpitaciones, falta de aire,
ahogo, atragantamiento, sudores, sequedad de boca, temblores. Y vamos un poquito a ver cómo se... Voy a ir a esta primera parte un poquito más rápido, porque es una introducción al tema de la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta en cada uno la ansiedad? A nivel fisiológico podemos encontrar sudoración, gente que cuando está nervioso le sudan las manos, le suda la cara, tensión muscular, una rigidez muscular excesiva, palpitaciones, taquicardias, temblores, dolores de estómago, molestias. Hay veces que podemos encontrar que cuando la persona se pone nerviosa puede empezar con diarreas, con dolores de estómago, que muchas veces no es capaz de identificar como tales, dolores de cabeza. A nivel de conducta, cuando estamos nerviosos empezamos o entramos en un estado de hipervigilancia, de estar atentos a cualquier estímulo externo, a estar en continua observación, esto, lo otro, y no centrando la atención en lo principal, que es en qué me está causando la ansiedad. Podemos sufrir bloqueos, torpeza o dificultades para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultades para estar quieto o en reposo. A nivel psicológico podemos encontrar que la ansiedad se manifiesta en inquietud, agobio, sensaciones de amenaza o de peligro, ganas de huir o de atacar, inseguridad, sensaciones de vacío, de extrañeza, temor a perder el control. Y en estas situaciones muchas veces en las de escapar o de vacío es cuando la persona coge y empieza a beber o empieza a consumir tóxicos para salir de esa situación. Y es donde más riesgo corremos, porque al final habría dos cosas que tratar, la ansiedad y el consumo. A nivel cognitivo, ¿qué podemos encontrarnos cuando estamos ante una situación de ansiedad? Dificultades de atención, concentración y memoria, aumento de despistes, descuidos, preocupaciones excesivas, expectativas negativas, rumiación, el estar continuamente dándole vueltas y vueltas a un tema, pensamientos distorsionados, no centrándonos en lo que realmente importa y basándonos en pensamientos que no son necesarios. A nivel social, irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o mantener conversaciones, verborrea. Hay gente que cuando está nerviosa le da por hablar mucho, o gente que se bloquea y se queda en silencio, se queda bloqueado y no sabe salir de esa situación. Cuando estos síntomas de ansiedad interfieren en la persona es cuando decimos que es una ansiedad patológica, cuando excede un poco el nivel natural de vivir una situación. Un poquito lo mismo. Quería comentar especialmente que la ansiedad hace que los pensamientos que tengamos se vean distorsionados, y es donde tenemos que actuar, en los pensamientos, en cambiar esos pensamientos para que la situación que nos genera ansiedad se vaya debilitando. Los trastornos de ansiedad es la enfermedad psiquiátrica en la actualidad más frecuente, que más se puede encontrar tanto a nivel de médicos de cabecera como de especialistas. Os voy a dar unos datos puntuales. El trastorno fóbico lo encontramos en el 7% de las mujeres y en un 4,3% de los hombres. La fobia social en un 13% de la población. El trastorno de ansiedad generalizada entre un 3 y un 5% de los adultos, y es más probable que aparezca en mujeres que en hombres. Los trastornos de pánico los puede sufrir un 1% de la población. El trastorno obsesivo-compulsivo un 2,3% de la población, y es igual entre hombres y mujeres, no hay una diferencia. Y el trastorno por estrés postraumático se dice que lo va a sufrir un 1% de la población una vez en la vida y que podría volver a repetirse. Muchas veces tratamos el estrés y la ansiedad de una manera igual. Se habla de tengo estrés, tengo ansiedad en el trabajo, pero ¿qué es lo que las diferencia? El estrés es la causa del estrés es la presencia del factor. Por ejemplo, si yo en el trabajo tengo un jefe que me está puteando, entre comillas, eso sería estrés. Y la diferencia con la ansiedad sería, en la ansiedad, el agente que me causa esa ansiedad no está presente, mi jefe no está presente. Yo llego a casa, sigo dándole vueltas,
sigo pensando en que me está puteando, que no tengo salida, y es la ansiedad. La ansiedad es cuando ha desaparecido el agente estresor y sigo pasándolo mal. Al final podríamos decir que la ansiedad es el producto del estrés. Es un poquito la explicación que comentaba, el círculo entre el individuo, el estrés y la ansiedad. Lo fácil que es pasar de un estrés a una ansiedad. Cuando un estrés perdura en el tiempo, se puede convertir en ansiedad. Los agentes estresores laborales, sociales, pareja, hijos, varios. La ansiedad normal versus la ansiedad patológica. Lo que las diferencia al final es que la ansiedad patológica tiene una mayor incapacitación para el sujeto en su día a día y el nivel de sufrimiento es mayor. Entonces, aunque incita a actuar y nos ayuda a enfrentarnos a las situaciones amenazadoras, la ansiedad puede llegar a ser patológica si es desproporcionada, si ese sujeto la vive de una manera desproporcionada. Y la ansiedad se convierte en patológica cuando altera el comportamiento del individuo, de tal manera que deja de hacer cosas que hacía en su vida cotidiana. Voy a daros una pequeña pincelada sobre los trastornos de ansiedad que cada vez están siendo más habituales en nuestra sociedad. No sé si los conocéis, vamos a ir dando pequeñas pinceladas, ¿vale? El trastorno de ansiedad generalizada es la tensión crónica, es una preocupación excesiva, casi a diario, que tiene una duración mínima de 6 meses. Es una ansiedad provocada por cualquier estímulo que inconscientemente tendemos a agrandarlo. No quiere decir que yo sea consciente de decir voy a agrandar este tema. No, inconscientemente estoy agrandando este tema y me está haciendo sufrir una ansiedad generalizada, que me está afectando en todos los ámbitos de mi vida. El trastorno de pánico o ataques de angustia son crisis recurrentes que surgen espontáneamente. Es una ansiedad extrema y aguda en la que es frecuente que la persona crea que va a morir. Pero nadie, absolutamente nadie, muere de un ataque de pánico. Por muy grande y muy esperpéntico que parezca, al final nadie muere de un ataque de pánico. Nadie. El trastorno fóbico, al final por todos conocidos, son fobias específicas a pájaros, miedos a volar, a perros. El trastorno obsesivo-compulsivo son pensamientos o acciones no voluntarias que realiza la persona y que cuando intenta parar de hacerlas le genera ansiedad. Lavarse las manos, cerrar puertas, personas que continuamente están lavándose las manos por miedo a coger infecciones, a coger virus, cerrar puertas, encender y apagar luces, comprobaciones de haber apagado el gas. Al final se convierte en acciones no voluntarias, pero que no pueden dejar de hacerlas por el estrés que les genera la ansiedad. El trastorno por estrés postraumático son secuelas psicológicas desagradables tras el impacto de un trauma emocional. Puede ser una violación, un accidente. Estos recuerdos al final se vuelven persistentes y el estado emocional está en hipervigilancia, continuamente alerta por lo que pueda pasar. Y esto hace que el usuario, la persona, deje de tener interés en lo cotidiano. Bueno, vamos un poquito a lo que nos ha traído aquí, cómo manejar las situaciones de ansiedad. De las técnicas, destacar que existen la distracción, la respiración diafragmática lenta, la relajación, las autoinstrucciones, la imaginación positiva y el afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. Vamos a ir viendo y desgajando un poquito cada una de ellas. La distracción. La distracción al final consiste en centrar nuestra atención en algo externo, en un objeto externo. Por ejemplo, una persona que va por la calle y se sienta agobiada de los tumultos. Podemos decirle a esta persona que centre su atención en objetos externos, en que vaya contando matrículas de los coches, en que se fijen cuántas personas van con una camiseta de color determinado, que vaya contando cuántas mujeres y cuántos hombres. Se trata de reenfocar la atención hacia estímulos externos que no sean el propio cuerpo, que dejen un poco apartado el cómo me estoy sintiendo, las palpitaciones que estoy teniendo, las sudoraciones, y centren la atención en algo externo.
no es bueno escapar de la situación, hay que saber afrontarla, y la ansiedad principalmente lo que hay que hacer es afrontar esas sensaciones, no huir de ellas. Afrontar que me estoy poniendo nervioso, que me están sudando las manos, que estoy empezando a hiperventilar, pero es necesario el vivir esas sensaciones porque son algo natural a nuestro cuerpo. El estar pendientes de las sensaciones físicas no solo aumenta la ansiedad, sino que interfiere en la resolución de las actividades pendientes. Si yo estoy centrado en cómo me estoy sintiendo, estoy dejando de lado otras cosas, que es en lo que nosotros principalmente tenemos que trabajar para reducir la ansiedad. El ejemplo que os he puesto, la persona que está por la calle y siente ansiedad, o gente que no quiere salir, o va a un centro comercial y se agobia por la gente que hay. La instrucción que le podemos dar es centrar esa atención en algo externo, no en me estoy agobiando porque estoy fuera de casa, hay mucha gente. Voy a centrar mi atención en contar cuántas personas llevan gafas, voy a contar en cuántas mujeres hay, cuántos hombres, y eso me va a hacer centrarme en el aquí y en el ahora, no en mis sensaciones. La respiración diafragmática. La respiración es un mecanismo fisiológico automático que lo hacemos de una manera natural, pero que cuando estamos sufriendo una crisis de ansiedad muchas veces se modifica y empezamos a hiperventilar. Entonces, por eso es tan importante el educar a la respiración, saber cómo respirar para cuando nos pueda dar una posible crisis. La respiración aumenta la frecuencia e intensidad cuando hacemos ejercicio y sentimos ansiedad, y disminuye cuando estamos en un estado más de relajación. Así, si aprendemos una respiración diafragmática, aprenderemos a relajarnos y a controlar esa ansiedad. Si os parece, he traído una práctica para aprender la respiración diafragmática. Si estáis dispuestos, la hacemos, ¿vale? Sería poneros la mano en el pecho y otra sobre el estómago, para estar seguro de que llevas el aire hasta la parte baja de tus pulmones. Debemos coger el aire por la nariz y expulsarlo por la boca. La gente que tenga dificultades para respirar por la nariz puede hacerlo con la boca entreabierta, ¿vale? Debemos tomar aire lentamente contando hasta 5 y bajarlo hasta la parte de la tripa, digamos, no en la parte alta. Tenemos que notar como nuestra mano que está abajo se hincha un poco, ¿vale? Mantendremos la respiración 3 veces y posteriormente la intentaremos echar en 5 pasos, ¿vale? ¿Lo intentamos? Venga. Consiste en que la mano que tengáis abajo, esta, sea la que se agrande, ¿vale? Consiste en llevar la respiración hasta abajo. Y simplemente es educar a nuestro cuerpo a respirar de una manera determinada. Esto hay que hacerlo antes de que nos dé una crisis de ansiedad. No tiene validez que en el momento que me estoy sintiendo nervioso me ponga a respirar así, porque no lo voy a conseguir. Tengo que reeducar mi respiración antes. Se tiene que empezar a hacerlo en una situación relajado, preferiblemente en una habitación tranquila, con una luz baja, que haya un buen ambiente, que no haga ni calor ni frío. Aquí vemos un poquito, la diapositiva muestra cómo es la parte baja a la que tiene que llegar el aire. Consejos para este uso de la respiración diafragmática. Es muy útil cuando la persona está sufriendo un ataque de angustia y está hiperventilando. La hiperventilación al final es una respiración rápida. Cuando una persona está hiperventilando es difícil que empiece a hacer una respiración diafragmática. Le puede costar 3-4 veces hacer esa respiración hasta que su respiración vaya tomando otra vez su ritmo normal. La respiración ayuda a combatir la hiperventilación y por tanto a controlar el pánico. Practícala cuando estés tranquilo y siempre es mucho más fácil practicarlo acostado. Una vez que lo manejamos y lo sabemos hacer acostado, lo podemos hacer de pie, haciendo la compra, esperando en la cola del banco, en cualquier situación,
que no sea una situación que nos genera ansiedad, le tenemos que empezar a practicar para que cuando nos lleguen esos momentos de angustia, sepamos, recordemos cómo respirar. Lo que os he comentado, las personas que tienen dificultad para hacerlo, para respirar por la nariz, lo pueden hacer con la boca entreabierta. Siempre, después de cada ejercicio en el que practiquemos cómo manejar la ansiedad, es bueno hacer un registro. ¿Para qué me sirve el registro? Para darme cuenta que al cabo de irlo practicando varias veces, cómo ha ido mejorando. En estos ejercicios es útil apuntar el día y la hora en el que se ha hecho, la facilidad que he tenido para respirar. Puede que en las primeras sesiones me haya costado un 3, vaya mejorando un 6, un 7, pero esto necesita una reeducación. Concentración durante el ejercicio, lo mismo. Al principio nos puede costar más estar concentrados. Relajación al acabar el ejercicio de relajación. En todas las técnicas, adecuado realizar un registro. En todas, para ver cómo he ido mejorando y cómo lo que estoy haciendo me está ayudando para mejorar esta situación. La relajación, al final la relajación está muy extendida. Relajación es técnica de yoga, está tan extendido que muchas veces se pierde un poquito el hilo del objetivo que tiene. La relajación consiste en que el paciente aprenda a tensar y destensar los músculos de su cuerpo. Nosotros principalmente lo basamos en la relajación progresiva de Jacobson, que es una relajación en la que se van trabajando los 16 grupos musculares del cuerpo. Lo que te pide es que empieces desde arriba hacia abajo y vas tensando y destensando los diferentes músculos, empezando desde los ojos, boca, cuello, espalda, brazos. Y consiste en contraer y soltar, contraer y soltar. Os había traído un vídeo, lo que pasa es que se nos va a hacer muy largo, pero de cualquier manera en YouTube podéis encontrar todo este tipo de vídeos. Al final se trata de que el cuerpo reduzca esa activación y disminuya siempre el ritmo cardíaco. Lo mismo que el anterior, realizarlo en un sitio tranquilo, silencioso y con una temperatura agradable. Esta técnica se puede utilizar tanto con audios bajados de YouTube como la persona que lo hace con un terapeuta que siga la voz del terapeuta, que siga las instrucciones que le van dando el terapeuta. De hecho, la gente que está en sesión siempre se recomienda que esta técnica se haga con la voz del terapeuta, no con una voz externa. Siempre ayuda muchísimo más el que sea una voz conocida. Igual que en el anterior, hacer un registro en todos. Día, hora, concentración, grado de relajación antes, durante y después de la sesión, para saber cómo voy mejorando, qué dificultades me encuentro. Autoinstrucciones. Son frases o mensajes que te diriges a ti mismo para afrontar adecuadamente el pánico. Siempre las técnicas que estamos dando, lo ideal es acompañarlas de otras, no solo de una, y con una ayuda profesional. ¿Vale? También es usado para utilizar los pensamientos, porque muchas veces ante una situación de angustia empezamos a interpretar nuestras sensaciones de una manera errónea. Si yo tengo palpitaciones, simplemente son palpitaciones. No quiere decir que por tener palpitaciones vaya a darme una trombosis, vaya a darme un ictus, no tiene nada que ver. Simplemente tenemos que aceptar que estoy teniendo palpitaciones. Y el aceptar eso hará que poco a poco mi cuerpo se vaya adaptando a eso y vaya viéndolo de una manera natural. Para las instrucciones lo ideal es hacer un listado de 1 o 2 hojas en las que yo me dé instrucciones a mí mismo de que lo que estoy haciendo me va a ayudar, que contrarreste la tendencia automática que tiene mi cabeza a hacer conexiones de estados y emociones, a salir de eso, a romper un poquito el círculo vicioso. Lo que os he comentado, por ejemplo, una persona que va a correr, que ha sufrido un mareo y no ha tenido más que eso. Tiene un familiar que le comenta lo que ha pasado y esta persona empieza a tener ataques de pánico. También deportista, va a correr y un día tiene un mareo.
Entonces su cabeza empieza a pensar, este mareo puede ser porque me puede dar una trombosis, me puede dar un ictus, entonces yo me voy poniendo en alerta. ¿Yo quiero sufrir un ictus? No. Entonces, eso me hace ponerme cada vez más nervioso. Y es un círculo que hay que romper. Y donde lo rompemos es en los pensamientos. Tenemos que romper el enlace entre mareo y trombosis. Romper que un mareo no tiene que desencadenar en una trombosis. Esos pensamientos catastrofistas son los que no nos ayudan a mejorar en la ansiedad. Cuando no conseguimos modificar esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a técnicas de relajación. Relajación, distracción, concentrarme en una respiración lenta. Algunos ejemplos de autoinstrucciones. Recuerda que tus sensaciones solo son sensaciones, pero que muchas veces tú las vives como una exageración de las sensaciones normales de la ansiedad, que aumentan porque tú piensas que estás en peligro. Yo cuando tengo un mareo, es un mareo, no quiere decir que vaya a tener una trombosis. Estas sensaciones no producen ningún daño. No me voy a morir por sentir esas cosas. Nunca me voy a morir por sentir. Deja de aumentar tu miedo con pensamientos catastrofistas que no tienen ninguna base real. Lo que estás pensando, una trombosis. ¿Por un mareo? No, seamos realistas. No luches contra tus sensaciones ni trates de evitarlas. Acéptalas como algo normal. Pasarán. Es duro el proceso, pero tenemos que vivirlo. Pero poco a poco esas sensaciones las vas a tomar como algo natural. Recuerda que cuando dejas de alimentar tu cuerpo y sus sensaciones con pensamientos catastrofistas, el miedo y las sensaciones poco a poco van a ir desapareciendo. Cuando empieces a notar esas sensaciones es cuando tienes que romper el círculo. Es el momento de romper ese círculo. Con instrucciones no está relacionado un mareo con una trombosis, no tiene nada que ver. Yo puedo elegir lo que pienso. Y si pienso de una manera positiva, me va a ir mejor. Consiste en que la persona se trabaje una hoja en la que se lo vaya leyendo todos los días, que lo practique varias veces, se las lea con pensamientos positivos. Imaginación positiva. Consiste en evocar o imaginar que la situación vivida como angustiosa la observas como alguien externo. Yo sufro crisis de ansiedad, pero lo voy a ver desde un observador. Este observador va a vivir mi historia. Y yo tengo que resolver la historia de esa otra persona con todo lo que ya sé. Con técnicas de distracción, con técnicas de relajación, con técnicas de autoinstrucción. Entonces, no es lo mismo ver que me está pasando a mí que ver lo que le está pasando al amigo. Lo que le pasa al amigo lo veo desde fuera y puedo resolverlo mejor. Una vez que yo he conseguido ver que a mi amigo me pueden ayudar ciertas cosas, me lo voy a aplicar a mí. Y ahí es donde yo voy a tomar conciencia de que yo soy la que está teniendo esa crisis, yo soy la que tiene las técnicas y no mi amigo. Afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. Las sensaciones y la ansiedad disminuyen si dejas de intentar huir de ellas y las aceptas. Si noto sensaciones, que las note. Poco a poco se irán. Si me llegase a dar una crisis no importa, sería como una pesadilla. Ya se pasará pronto, si no sigo haciendo interpretaciones. Recuerda que la asociación entre las sensaciones temidas y la evaluación del peligro es la raíz del problema, que se fortalece cada vez que el miedo irracional gobierna tu conducta. Es más, el miedo que tenemos a padecer esas sensaciones que realmente lo que nos va a pasar. Esa asociación se debilita cada vez que actúas contra esas creencias. ¿Qué hacemos cuando vemos un fantasma? ¿Tenemos que huir de él? ¿Nos enfrentamos? Fantasma lo podemos ver como la ansiedad. En el momento en que yo me enfrente a la ansiedad que estoy viviendo, es en el momento en que voy a empezar a mejorar. Para ello, distracciones, relajación, autoinstrucciones y dejarme
vivir esas cosas. Dejarme que sienta palpitaciones, dejar que me ponga nervioso, es algo natural del cuerpo. Y con esto damos un poco por finalizada la teoría. Podríamos abrir un poco el tema de preguntas o dudas. Al final la ansiedad se trabaja con un conjunto de técnicas, no se trata con una sola. Necesita muchas veces, cuando la ansiedad empieza a afectar a la persona y el grado de sufrimiento es mayor y está implicando dificultades en su día a día, es cuando necesita un apoyo de profesionales. ¿El yoga es bueno? El yoga es bueno practicarlo. Al final en el yoga también empiezas a relajarte, empiezas a manejar tu cuerpo, a sentir las sensaciones. Pero yoga acompañado de dormir bien, comer bien, es lo que hace que nuestro cuerpo poco a poco vaya aceptando esas sensaciones. Pero sí es bueno, es una técnica más de manejar la ansiedad. Relajación, yoga, mindfulness, que últimamente se oye mucho. Al final se trata de sentir el cuerpo, de dejar sentir el cuerpo. Has dicho respirar, tomar por la nariz y expulsar por la boca. Por la boca. Eso es importante, porque por ejemplo, cuando hablamos del yoga, allí nos dicen la boca para comer, expulsar y respirar y expulsar por la nariz. ¿Es importante para eso? la respiración sí, a menos que haya dificultades respiratorias, lo que os he comentado. La persona que tenga dificultades, que deje la boca entreabierta. Pero sí, es importante, al final, el hecho de coger el aire por la nariz te hace que lo hagas de una manera más lenta y más pausada, teniendo... ¿Y el expulsar por la nariz? No. Por la boca, Por la recomiendan boca, por la boca. Vale. Porque la manera de expulsarlo es de una manera más lenta. Una persona que ya está con mucha ansiedad, como no te has dado cuenta, y ya está hiperventilando, y en ese momento pues igual no es tan fácil distraerle o hacerle respirar más lentamente, ¿qué técnica sería para ayudarle? Para la hiperventilación, al final, la respiración diafragmática es adecuada. Pero en el momento que está hiperventilando es muy difícil hacerle respirar. Por eso he dicho que puede costar 3, 4, 5 respiraciones, pero que poco a poco irá también reestructurando y tomando la respiración de una manera natural. Al final, lo que he comentado, la respiración la hacemos de una manera automática y natural, no nos damos cuenta de ella. Si tú en el momento que estás hiperventilando empiezas, intenta respirar por la nariz, mantener el aire te costará, pero irás poco a poco reestructurando, volviendo a esa respiración natural del cuerpo. ¿Y esa sería la más efectiva una persona que ya esté hiperventilando? Para la hiperventilación sí. Y lo mismo si esa persona se encuentra solo, lo mismo, intentar hacer la respiración estando solo. Sí. Pero la hiperventilación costará un poco que vuelva a la normalidad, pero se trata de reeducar a nuestra respiración, de intentarlo y de ensayarlo en casa, para cuando den esas crisis. Es mejor a esa persona para atrás y hacer esas respiraciones para que no se agobie. Puede hacerlo, al final eso depende de cada persona. Hay personas que se agobian si lo ven a otras o que se sienten seguras al tener a otras personas cerca, eso depende de la persona. En los hospitales te ponen una bolsa de plástico para regular el termostato. ¿Puedes explicar algo? Porque si la respiración diafragmática no consigue que baje el nivel o que suba el nivel de CO2, la ansiedad va a seguir. Pero muchas veces también se dice que intentes echar el aire como si fuera una pajita. Simplemente consiste en cambiar el ritmo, simplemente. O sea, en dejar de respirar. En hacerlo de una manera consciente. Si yo estoy hiperventilando, por mucho que me pongas una bolsa, me va a costar si yo no tomo conciencia de cómo estoy respirando y de cómo tendría que estar respirando. Pero si respiro el CO2 que estoy expulsando, al final va a conseguir que esa ansiedad pare. Porque es el termostato el que no está regulado.
pero lo que también te ayuda es el tomar conciencia de ese cambio. Claro. No sé, igual no es así, pero yo pienso que cuando la ansiedad ya tiene unos niveles muy fuertes, ya se puede denominar ya una patología. Aparte de todo esto que estamos comentando aquí, para prevenir, yo pienso que una psicoterapia sería necesaria, ¿no? Trabajarse un poco, ¿no? En los trastornos de ansiedad, de hecho, es necesario acudir a un terapeuta para que sea el que apoye, sobre todo porque los trastornos de ansiedad lo que fallan son los pensamientos. Entonces, si una persona externa no me ayuda a cambiar esos pensamientos, difícilmente voy a mejorar. Pero sí, necesario un apoyo profesional. Y luego hay otra cosa que me ha extrañado a mí. Has metido el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Los casos que yo he conocido en la asociación, que son pocos, pero yo los tenía como a un nivel mucho más superior, o sea, como un trastorno, una patología muy fuerte respecto de la ansiedad. Sí, es un trastorno. Y lo has metido ahí, porque claro, yo por lo menos las personas que he conocido han sido, o sea, no ansiedades así leves o fuertes, sino algo más, o sea, unas manías... Pero siempre detrás de un trastorno obsesivo hay comorbilidad con otra enfermedad mental. Depresión, más temas de ansiedades, pero el TOC es un tema de ansiedad. De que si no realizan esas compulsiones, esas repeticiones, es cuando les entra la angustia. Y para la misma persona o los que conviven con ella, pues eso de necesitar desde luego psicoterapia a tope. En los trastornos de ansiedad, sí, principalmente. A mí el miedo que me da cuando hablamos de la ansiedad es como un poco cuando hablamos de la depresión. Pero la ansiedad es algo natural. Es por eso, es algo natural y que todos tenemos y necesitamos. Es un mecanismo de defensa natural, que nos hace estar alerta y nos hace actuar ante algo que no es conocido. Me hace reaccionar. Cuando tengo un examen, si no tengo un cierto nivel de ansiedad, no me voy a poner a estudiar y no voy a espabilar. Entonces, es un mecanismo natural que empieza a ser patológico cuando hay un sufrimiento de la persona y cuando deja de hacer cosas en su vida diaria, cuando afecta a su día a día. Es que a mí eso, me gustaría que saliésemos de aquí viéndolo claro, es como cuando hablamos de depresión, con mayúsculas o con minúsculas, o sea, depresión, todos tenemos ansiedad, que tener en ciertos momentos, no sé, la frustración, pero ya... La ansiedad hace que nos activemos, que tomemos conciencia de que algo tenemos que hacer, o permanecer o huir, pero algo tenemos que hacer. Si aquí entrara un toro, a todos nos causaría un cierto nivel de ansiedad. Nos haría, pues, unos subirnos a la mesa, otros agarrarnos a la puerta, a la ventana, perdón. Pero es un mecanismo natural que tiene el cuerpo. Y el trastorno obsesivo-compulsivo es la ansiedad que les genera el no hacer esas compulsiones, esas comprobaciones. Pero es uno de los trastornos que peor pronóstico tiene. Pues Pero no quiere decir que no se puedan curar, ¿eh? Pero es uno de los que peor pronóstico tiene y que mayor tiempo va a estar en terapia, el trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, recomiendan una sesión a la semana durante 10-12 meses y luego quincenalmente mantenerlo 3-4 meses e ir espaciándolas cada vez un poquito más. Pero es uno de los que peor pronóstico tienen. Pero esas terapias valen para el trastorno obsesivo-compulsivo, o es una desprogramación, lo que sea. Sería para trabajar la ansiedad. Otra cosa es luego ya, en individual, habría que trabajar todo el tema de pensamientos irracionales y de pensamientos anticipatorios, catastrofistas que tienen.
Perdón, yo soy usuario de la LICE Hola, Fran. y quería saber si en las actividades que dais de por sí en toda la cadena que tenéis en la LICE aquí en Euskadi, esto entraría entre habilidades, o sea, habilidades sociales, no, rehabilitación cognitiva tampoco, actividades de la vida diaria tampoco, autocontrol, se entraría en autocontrol, yo creo, ¿no? No, de hecho en los centros estamos realizando una vez por semana técnicas de relajación y manejo del estrés. Ah, vale. Entra como un solo bloque. Ah, vale, no entra aparte, no es algo como aparte, Sí. la usa, ¿no? Eres tú, ¿no? Sí. Vale, ya lo sé, yo porque tenía cosas guardadas yo de años De esto. atrás y era lo único que me faltaba, era casi una de las cosas menos que llegaba a tener. Y por eso no sabía si entraba Entra como bloque. Vale, pues, ya. Porque tiene la importancia que tiene como bloque, no está metido en ojos, se trabaja de manera individual. Saludos, Iñaki, Las obsesiones ¿qué pasa con las obsesiones? aumentan. Pero eso ya sabes que lo trabajamos en individual. Perdón. Una pregunta. ¿La ansiedad puede derivar en algún otro problema psíquico aparte del obsesivo compulsivo? No, la ansiedad deriva en ansiedad. Otra cosa es que todos los trastornos de ansiedad como el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente que es una dificultad a nivel de ansiedad, pero la ansiedad por sí solo deriva en ansiedad. No puede derivar a otra cosa, ¿no? Pero normalmente detrás de muchos de ellos hay otros temas. Como he comentado, en el trastorno obsesivo compulsivo detrás suele haber algún tema de depresión. Pero la ansiedad como tal, no. ¿Puede estar relacionado con roncar por las noches, la ansiedad? No, a priori no. Porque el roncar principalmente puede ser por problemas respiratorios. No hay una correlación. ¿Puede afectar a la vista la ansiedad? Efectivamente. Puede afectar a la vista, al oído, puede hacer que tengas como brillitos, que tengas como pequeñas luces. Pero eso es temporal, ¿no? Eso luego desaparece. Sí, Cuando estás bien, desaparece. sí. ¿Puedes explicar la despersonalización que puede producir la ansiedad? En una de tus diapositivas sale la despersonalización. En la de la imaginación positiva, cuando me siento como otro, No, entre los síntomas o las... sí, al final Sensación de extrañeza o despersonalización. Ahí tienes, a nivel Sí. psicológico. no me ¿La siento... sensación de extrañeza o despersonalización? Sí, no me siento como yo soy, me estoy sintiendo raro, extraño, estoy viendo que yo no soy así, que yo no me irrito fácilmente, que me estoy poniendo agresivo, no me estoy sintiendo yo mismo. Es una sensación rara, por eso Pero- se dice despersonalización. Pero puede ser física. Psicológica, está en el aspecto psicológico. Pero es decir, yo puedo verme alejado. Psicológicamente me puedo ver alejado, distorsionado. sí, pero a nivel psicológico. Me sentiría alejado de manera con mis iguales, una manera alejada porque me estoy poniendo nervioso, pero porque yo también igual me estoy alejando de una manera consciente. Pero es algo más psicológico, ¿eh? No es a nivel físico. Iñaki. ¿La cafeína afecta a la medicación? La cafeína afecta efectivamente a la ansiedad. Cafeína, alcohol, café, tabaco también. En los estados en los que estamos nerviosos tendemos a tomar más Coca-Colas, tendemos a tomar café, a
fumar más, y eso al final retroalimenta que yo me ponga más nervioso. Una vez tomé un vino. Y lo ve que sienta, ¿no? ¿Comes las uñas? También es un estado de ansiedad. Es una característica de cuando estamos nerviosos, comernos las uñas, tener tics nerviosos, la pierna, movernos, levantarnos, sentarnos. Es algo natural, lo único que muchas veces lo vivimos como que no es normal, como que miramos a esa persona de una manera rara, pero es algo completamente natural. Has explicado la diferencia que hay entre el estrés y la ansiedad. El llevar los problemas laborales a casa se llama ya ansiedad. El no, en el momento que fichas decir... Los problemas al final nos los llevamos todos. Algunos mejores. Otra cosa es cómo te esté afectando eso a tu vida. Si tú te estás llevando los trabajos a casa... Los trabajos no, los problemas del trabajo. Los problemas, te pones nerviosa, no duermes por la noche, empiezas a comer menos, estás más irritable con tu pareja, ahí sí podríamos estar hablando de ansiedad. ¿Comer menos o más? Efectivamente. Hay gente a la que cuando se pone nervioso le da por comer más, por darse atracones de comida o dejar de comer. Eso ya deriva en una ansiedad. Podría. Al final depende de cada persona, de la manera en que, de las capacidades que tengas para manejar esa ansiedad. ¿Qué recomendarías para si tienes una persona cercana, me da lo mismo, familiar, amigo, compañero de trabajo, que le ves con mucha ansiedad? ¿Cómo le podríamos ¿Ansiedad ayudar? patológica? ¿O qué podemos hacer? ¿Pero ansiedad patológica? ¿Una ansiedad natural, normal, de tengo unos exámenes? Pues mitad y mitad, o sea, que tú ves que ya se está pasando mucho... Derivación a profesionales. Cuando vemos que se están pasando un poquito de lo que consideramos normal, buscar una ayuda profesional. Y antes que eso, cuando todavía no ha llegado a ser patológica... Técnicas de distracción, focalización, Pero recomendarle tú o cómo hablarle, cómo... Le puedes recomendar a esa persona. Que luego son cosas que en terapia vais trabajando poco a poco con el terapeuta. Estas y otras que no he mencionado aquí. Pero eso es ya más un trabajo de terapeuta. Pero a esa persona le puedes ir dando pequeñas instrucciones. Y cuando ves que al final está afectando en su día, que se está yendo un poquito de la línea de lo normal, siempre derivará un apoyo externo. Que él sea consciente que va a recibir también ayuda por parte de otra persona. Porque igual lo que él está haciendo no le está sirviendo y necesita un apoyo más. ¿Qué son las paranoias? Hoy estamos centrados en el tema de la ansiedad. ¿Vale? Entonces, el tema de paranoias... Por el compañero que se levanta a comer por la noche, todo el rato, todos los días... Vale, pero eso al final no es tema de esta conferencia, sino que valoraremos y no dar otros temas. Una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y tiene sus rituales, sus muchas manías, lo está haciendo delante tuyo y eso es mejor decirle algo o no, porque igual si le dices algo pues te lo toman mal. Entonces es mejor dejar de seguir con sus rituales. Aunque se lo digas, esa persona va a acabar haciendo el ritual, aunque tú intentes pararla. Porque se lo va a tomar mal, porque el hecho de que tú intentes interrumpir esas compulsiones o esas repeticiones va a hacer que sienta más angustia. Entonces que las haga. Que las haga y lo trabajará con el terapeuta. Luego, cuando nada de esto funciona, ¿sería la medicación o cómo funciona? Tanto estas técnicas como ayuda al terapeuta y medicación. Principalmente suelen dar ansiolíticos. ¿Y eso es bueno? Un conjunto. ¿Lo qué? ¿Los ansiolíticos son buenos? Lo bueno sería que se utilicen todas las técnicas. No solo... Incluidos los ansiolíticos. Pero eso lo valora al final un profesional médico. Lo ideal, medicina, un trabajo individual y un apoyo externo. ¿Con niños pequeños se pueden aplicar las mismas
estrategias. Aunque no lo he comentado y está un poco enfocado más a adultos, cada vez hay más niños y adolescentes que están sufriendo temas de ansiedad. Las técnicas las mismas, tanto para niños como para los adolescentes. Y focalizar la atención en algo externo para que no se centren en ese tema, porque muchas veces repetir un tema muchas veces hace que el problema se agrave, pero se puede usar perfectamente con menores. ¿Por qué estáis viendo cada vez más necesidad en niños? ¿Por algo en concreto? Cada vez se está dando más. Nosotros al final trabajamos con adultos, pero cada vez se está viendo más niños en los colegios, se está viendo cada vez más bullying, entonces se interviene cada vez más en temas de ansiedad. ¿Puede ser que un exceso de responsabilidades te lleve a una ansiedad no controlada durante un periodo de tiempo y luego pueda recuperar la normalidad? ¿Y se pueda quedar eso ahí como...? Se pueda quedar en una situación que tú poco a poco has ido resolviendo y ha ido desapareciendo esa ansiedad. Pero sí, la responsabilidad excesiva en el trabajo, responsabilizarte, por ejemplo, de que un familiar esté enfermo y lleves tú la carga de ese cuidado, también puede llevar a estados de ansiedad, que en un momento pasado vuelve a la normalidad. Al final, a cada uno nos afectan unas cosas diferentes. ¿Un cambio hormonal bestia puede también desencadenar esa ansiedad? ¿O puede ser que algo ahí solapado desate un cambio hormonal? O sea, físicamente sí más puede desencadenarse síntomas psíquicos de ansiedad o un estrés. En la ansiedad se descarta primero que haya algo físico, siempre. Y luego ya se trabaja sobre pensamientos y sensaciones, pero primero, antes de trabajar una ansiedad, hay que descartar temas físicos, porque uno de ellos es los cambios hormonales, hipotiroidismo, pues primero se descartan. No sé si van por ahí los tiros. Sí, bueno, yo luego a la vez, pensando, luego se debe pensar en un debate que tenemos aquí. Que no tiene que ver, que luego se retroalimenten unos con otros, no, y que a veces eso se desencadena, yo pienso, por emociones que no puedes con ellas, entonces las tienes ahí solapadas y claro, el cuerpo reacciona. Reacciona y te pega ahí eso, nada, que luego tú pero primero se descartan, ¿eh? No quiere decir que luego no estén las dos trabajando juntas y causen ansiedad, pero sí. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y depresión? La depresión al final sería un estado de tristeza continua. La ansiedad no tiene que ser característica de la tristeza. Es un poquito la diferencia principal. En la ansiedad puedes encontrar una persona depresiva o una persona a la contra, que esté completamente activada. No sé si con eso te he respondido. ¿Qué es lo que es más fácil que se prolongue en el tiempo? ¿Qué es más fácil, perdona? En el tiempo que se prolongue, ¿qué es más fácil? ¿La ansiedad o la depresión? Depende de la persona. Depende de hasta dónde quiera llegar esa persona y de hasta dónde esté dispuesta a trabajar las cosas, tanto en depresión como en ansiedad, pero principalmente depende de uno mismo. No hay un tiempo. Cuando dices terapeuta, ¿a qué te refieres? ¿A un terapeuta o a un psicólogo? Terapeuta, psicólogo, los dos. ¿Tiene ansiedad siempre? ¿Tiene ansiedad siempre? ¿Una persona está en ansiedad continua? ¿Es viable que una persona esté continuamente ansiosa? ¿Su cuerpo soportaría eso? Dentro de la ansiedad hay momentos de relajación. Una persona no está continuamente en estado de ansiedad, en estado de hipervigilancia. Hay momentos en los que está más tranquilo. ¿El deporte es bueno? Tengo oído que se agrega una sustancia que puede hacer que salgas del círculo. Sí, efectivamente. El deporte al final lo que hace es que nuestro cuerpo se active, que es lo mismo que la relajación, tomar constancia de mi cuerpo y de mis sensaciones. Por eso se recomienda también deporte, yoga.
Es una relajación. La relajación, de hecho, es una de las técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. Si nadie se anima, a ver si te animas. Al final son técnicas muy básicas que consisten en un entrenamiento. Bueno, agradeceros a todos que hayáis venido y han sido unas pinceladas sobre la ansiedad y cómo manejarla al final.